Además, existe preocupación en torno al monto que tendría que pagar el Estado ecuatoriano como indemnización por el caso Chevron, luego que se hiciera público el laudo arbitral parcial. Además, existen sospechas de un mal manejo del caso por parte de las anteriores autoridades. Por esto, se apelará al denominado derecho de repetición. En la Procuraduría General del Estado reposa el pedido del Gobierno Nacional para que se ejerza el derecho de repetición dentro del caso denominado Chevron 3. El motivo, el laudo del tribunal arbitral que expone al país a pagar una cantidad aún no determinada para indemnizar a la petrolera estadounidense, a la que se considera que se le denegó justicia. Además, la compañía considera que el Ecuador no respetó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. El segundo acápite, el tribunal declara violación al trato justo y equitativo garantizado por el Tratado Bilateral de las Inversiones. El abogado especialista en litigio arbitral, Ramiro Salazar, explicó el viernes último en Primera Impresión los alcances del derecho de repetición. Es el buscar que el funcionario que ha cometido un dolo o una culpa grave en la administración pública reembolse los valores que eso le ha ocasionado al Estado como un gasto. Es por esa razón que el gobierno busca que se sancione a los responsables del manejo del caso, exfuncionarios de la anterior administración. Entre las irregularidades encontradas en torno al manejo se encontró el uso de fondos públicos para pagar altas sumas de dinero a empresas como Max Square y a celebridades internacionales como Mia Farrow y Danny Glover, como parte de una campaña publicitaria en defensa del país. Los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde en derecho internacional. El proceso arbitral iniciado por Chevron ante Texaco contra el Ecuador se remonta al año 2009. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 20 minutos. El Tribunal Arbitral Internacional de La Haya, como sabemos, falló en contra del Ecuador en el caso llamado Chevron 3, sosteniendo que el Estado ecuatoriano violó el artículo 2 del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos, afectando a la compañía Chevron, según el tribunal. Está con nosotros Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco. ¿Cómo afecta el fallo arbitral al interés de las víctimas de 3 décadas de contaminación por parte de la empresa Texaco, posteriormente Chevron? Buenos días. Buenos días, Eduardo, amigos televidentes. De nuestro punto de vista estrictamente jurídico, no afecta de ninguna manera. Entendamos que son dos acciones totalmente distintas o diferentes. Una es la acción judicial, que de 25 años atrás llevamos la Unión de Afectados por Texaco adelante en contra de Chevron por el crimen ambiental, social y cultural causado por esta empresa en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Y otro es el arbitraje, o vale más, uno de los 3 arbitrajes que planteó Chevron en los últimos 15 años en contra del Estado ecuatoriano. Este último llamado Chevron 3 en el 2009 directamente. Si no afecta, ¿por qué usted a través de las redes sociales impugnó y cuestionó lo dicho por el señor Eduardo Jurado, el secretario de la Presidencia? Lo he hecho porque he escuchado opiniones tan graves, para mí tan absurdas y quizás desinformadas también, del hecho que pretenden acatar el laudo arbitral y procurar, en ese caso, impedir que los afectados, que la Unión de Afectados por Texaco o la Unión Ecuatoriana podamos continuar nuestra acción judicial fuera de Ecuador para que se ejecute la sentencia. Pero ¿usted ha escuchado que hayan dicho vamos a acatar el laudo arbitral con esas palabras? He escuchado directamente que han dicho, o sea, que el laudo está directamente, que dispone al Estado ecuatoriano, ¿sí?, que no se puede ejecutar la sentencia, que se busque la nulidad de la sentencia también, lo cual es inaplicable. Decimos, ese laudo es inaplicable. Usted ha dicho que los sistemas de arbitraje internacional no pueden decidir cuál sentencia sirve y cuál no en un Estado soberano. Va en la línea de lo que está firmando. Totalmente de acuerdo. O sea, no son un tribunal de alzada. No tienen capacidad jurídica para decirle a un Estado, esta sentencia es válida y esta sentencia no es válida. Sin embargo, un proceso de arbitraje se hace con la aceptación de las partes. Nadie acude a un arbitraje en contra de su voluntad. Chevron y el Estado ecuatoriano lo hicieron. Cuando se inició este proceso, y le pregunto, ¿quién a nombre del Estado ecuatoriano aceptó acogerse a la autoridad del Tribunal Arbitral de La Haya? Mire que es un tema de fondo. El tema va al Tratado Bilateral de Inversiones del año 97. O sea, para mí ahí empieza el problema grave del país. Quien suscribió ese tratado es donde someten al Estado ecuatoriano
al sistema de arbitraje directamente. Después ya es un poco difícil poder impugnar si tiene o no competencia como tal. El problema de fondo es quién suscribió ese tratado bilateral con Estados Unidos. Bueno, pero eso es tiempo pasado. Yo lo que le No, consulto es, perdóneme, en el Eduardo. momento en el que el Estado ecuatoriano aceptó acudir a un tribunal arbitral y someterse a este tribunal. A ver, que yo sepa, Eduardo, el Estado siempre impugnó y siempre dijo que ese panel de arbitraje no tienen competencia para este caso. Entonces, Siempre. ¿para qué acudió a La Haya? Porque tenía que acudir para decir lo que no tenían competencia, pues. Es una cuestión lógica jurídicamente hablando. Yo le Entonces, el problema de consulto. fondo es, insisto, esos TBIs que se firman directamente, supuestamente para atraer inversiones, pero que jamás cumplen con ese objetivo. Sirven para favorecer a las empresas que le dan derechos, pero nunca le dan obligaciones. ¿Qué pasa si la actitud de desconocer la que usted está diciendo debería ser la actitud del Estado ecuatoriano le genera consecuencias graves al país? Le pregunto, por ejemplo, si se emprende en causas o procedimientos que pretendan el congelamiento de los depósitos ecuatorianos en bancos internacionales o de reserva con la aceptación de los países firmantes de la creación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que precisamente es el acuerdo, el convenio internacional que rige al Tribunal Arbitral. Y que un tema de fondo también es, o sea, ¿qué derechos se imponen en este caso? Bajo nuestro punto de vista, se imponen los derechos humanos de los 30.000 compañeros indígenas de Sucumbíos y Orellana y campesinos, por supuesto, que son afectados. Son Pero usted 51 ha dicho que años el laudo de crimen, arbitral de La Haya no tiene nada que ver con la por causa. supuesto, pero son 51 años de crimen ambiental que se ha cometido en Orellana y Sucumbíos. Ese es el tema nuestro de fondo y creemos que el Estado ecuatoriano debe defender con todas las herramientas posibles ese derecho de los 30.000 compañeros Orellana y Sucumbíos. Ese es el tema de fondo directamente ahí. El arbitraje como tal no puede imponerse a esos derechos humanos. Son los derechos humanos de la gente que se imponen al sistema arbitral. Pero yo le estoy preguntando, ¿qué ocurriría si la negativa del Ecuador a admitir la sentencia o a actuar en consecuencia frente a ella, utilizándola como un referente insoslayable? Le pregunto, ¿qué ocurriría si el Ecuador es sometido a este género de presiones, en su opinión? ¿Qué debe hacer? O sea, el Estado, primero, insisto, debe defenderse, buscar la nulidad de ese laudo arbitral porque es inaplicable. La norma no se puede aplicar en forma retroactiva, por ejemplo. Aquí lo aplican en forma retroactiva. Y segundo, insisto, el panel de arbitraje no puede ordenar al Estado ecuatoriano que viole su propia constitución. ¿En qué sentido? Mire, en el supuesto caso que se aplique el laudo arbitral, está obligándole al Estado ecuatoriano que la función ejecutiva se interceda, vale más, o se meta, se inmiscuya en la función judicial. No puede, bajo ninguna norma jurídica, por ejemplo, el Ejecutivo ordenar a los jueces no apliquen esta sentencia. O sea, que los árbitros en su laudo disponen prácticamente eso. O sea, eso es inaplicable jurídicamente hablando. Pero esto ya tiene que ver con Chevron 2, es decir, la causa que se ventiló en Nueva York. La campaña de $6.4 millones que llevó adelante en persona el expresidente Rafael Correa, la mano sucia de Chevron, terminó apoyando la tesis de Chevron que acusó de fraude judicial al Estado ecuatoriano en esa corte, el llamado Juicio Rico. Y en ella la petrolera obtuvo un fallo a su favor. En ese proceso el juez norteamericano sostuvo que la sentencia del Agroagrio que condenó a Chevron a pagar $9.500 millones por remediación y daños ambientales, se alcanzó por medio de un fraude con la intromisión de funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Esa es una tremenda y gigantesca farsa y mentira de Chevron, lamentablemente repetidas por muchas personas en el país y en el mundo entero. ¿Pero en qué consiste la farsa? Porque primero, el juicio se llevó a cabo. Sí, por supuesto, pero entendamos, a ver, en el laudo arbitral y en el caso de Nueva York, por ejemplo, jamás se pudo demostrar que haya una intromisión del Poder Ejecutivo en la función judicial en este caso. En este caso, o sea, no existe. Los árbitros dicen, no encontramos incluso aquella interferencia. El segundo hecho, en el caso Rico Nueva York, por ejemplo, fue un caso hecho por Chevron, donde el testigo fundamental es el doctor Alberto Guerra Bastidas, este ex juez ecuatoriano que confesó en Estados Unidos que él mintió porque Chevron le pagaba, que él confesó que es un delincuente, que él había aceptado coimas y sobornos en Ecuador. A ese juez, a ese ex juez ecuatoriano, es que Chevron y los jueces norteamericanos y el panel de arbitraje le creen. O sea, eso es lo inaudito en este caso. El único acto de fraude que hay en este caso, dicho siempre y lo repito, es el soborno que le dio Chevron al juez Alberto Guerra Bastidas, que hay un video incluso, él tomando la plata, ¿sí? Y lo que es más,
Luego viene este mismo juez, es llevado a Estados Unidos con toda su familia a radicarse en Estados Unidos, ¿sí?, para que dé testimonios en favor de Chevron Corporation. O sea, la cuestión está allí de fondo. El problema de fondo nuestro es, hay un daño ambiental, social, cultural en Orellana y Sucumbíos causado por Chevron Corporation. Es el objeto fundamental de nuestro juicio y es lo que hemos ganado legítimamente en el Ecuador. Exigimos una reparación a ese daño ambiental y quien contamina paga. Contaminó Chevron, que pague Chevron, pues. Evidentemente, ese es un hecho incontrastable. La empresa Texaco produjo un daño aún incuantificado, verdaderamente, porque lo de la cuantificación es apenas una estimación en términos aproximados, en fin, es decir, tomando en cuenta algunas consideraciones, pero el daño que produjeron es un daño enorme. Eso no tiene discusión. Usted hoy se reunirá a las 11 de la mañana con el procurador. ¿Qué va a tratar con él? Bueno, entre otras cosas, que tengamos, o sea, lleguemos a un punto de acuerdo de exigencia de respeto al marco jurídico vigente en el país. Insisto, nosotros como Unión de Afectados por Texaco no aceptamos que el Estado pretenda violentar nuestro derecho como tal o sacrificar derechos. ¿Por qué el Estado habría de violentar su derecho? O sea, en el supuesto caso que el Estado pretenda acatar el laudo arbitral, lo harían sacrificando derechos de la gente orellana y Sucumbíos. Eso no lo vamos a aceptar. ¿Por qué sostiene usted eso si al inicio de esta entrevista me ha dicho que no tiene nada que ver el laudo arbitral con el proceso de demanda, insisto, por daños ambientales? No tiene nada que ver, pero el laudo arbitral pretende que el Estado tenga que ver y se inmiscuya en un caso del cual no es parte. O sea, ese es el tema de fondo directamente ahí también, porque es la amenaza que tenemos, ¿sí? Y en ese caso, la UDAP como tal ya ha resuelto que en el supuesto caso... ¿Cómo sostener que el Estado ecuatoriano no es parte de ese proceso cuando vimos al expresidente Rafael Correa haciendo una campaña pública, cuando se comprobó, pero de manera transparente? Es decir, ni siquiera se comprobó. Aquello ya fue evidente. Mire, hay una cosa en la campaña mediática que como UDAP nunca estuvimos de acuerdo tampoco con esa campaña directamente allí. Una cosa es la campaña mediática, otra cosa es la defensa técnica como tal. Primero, y segundo, esa campaña era del Estado. La UDAP como tal, los afectados nunca fuimos parte de esa campaña mediática. O sea, diferenciemos las cosas. La lucha de 25 años de los afectados la hemos tenido independientemente de cualquier actor político durante toda la historia. Entonces, ¿no se opone usted que el Estado ejerza el derecho de repetición sobre aquellos que hicieron gastos que hoy se podrían considerar absolutamente contrarios al interés público? Pero sí pide una cosa importante. Aquí se debe repetir primero, contra quienes liberaron a Texaco de toda responsabilidad en el año 95, contra quienes ratificaron la liberación en el año 98, contra quienes suscribieron el TBI. Repitan contra todos ellos. O sea, el problema de fondo, el laudo que se basa en ese contrato, en esa acta y en ese TBI, ilegítimos y lesivos para el país. Repitan contra todos ellos y hicieron un grave daño al país. Pablo Fajardo, gracias por aceptar la invitación aquí a Primera Impresión, representante de la Unión de Afectados por Texaco. Seguiremos, por supuesto, el tema en todos sus detalles. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por su sintonía. Hoy estamos estrenando un nuevo esquema, nuevos enfoques, nuevos contenidos. Sigan con nosotros en la sintonía de Ecuador TV. Buenos días.